derivación oportuna o una interconsulta con el neurólogo, entonces es fundamental el abordaje, el enfoque y el trabajo interdisciplinario. Algunas consideraciones importantes que me pareció a mí como introducción es que hay una asociación entre epilepsia y autismo que puede estimarse en un porcentaje que es muy variable, pero que más o menos se dice que es cercano a entre un 7 y un 42%. Muchos autores hablan de que es entre un 20 y un 40%, pero de todas formas, más allá de la variabilidad entre los porcentajes, es un porcentaje importante de posibilidad de asociación. Y para para algunos autores esto quizás podría ser un poco mayor, teniendo en cuenta que se pueden ver alteraciones en el electroencefalograma que por ahí no son evidenciables en la clínica, o sea, en lo que el niño, digamos, va a mostrar como manifestaciones. Durante mucho tiempo se afirmó que la epilepsia estaba relacionada netamente con el grado de compromiso intelectual del niño autista, o sea que el niño autista, mientras más compromiso intelectual tenía, mayor probabilidad tenía de tener asociada una epilepsia. Sin embargo, ¿esto qué significaba? Que parecía que la epilepsia estaba más relacionada con el compromiso cognitivo que con el autismo en sí. Pero se ha visto que las personas que tienen menores necesidades de apoyo, como por ejemplo aquellos chicos que son diagnosticados con síndrome de Asperger, también pueden presentar epilepsia, lo cual nos habla ya de la relación entre el autismo y la epilepsia en sí, y no de la epilepsia con el compromiso intelectual. Y como yo les decía, hay descargas epileptiformes que se manifiestan en el electroencefalograma a través de esto que se llaman grafoelementos, que son las ondas que ve el neurólogo, que evalúa y que puede interpretar a través del electroencefalograma, que pueden aparecer inclusive en aquellos niños que no tienen necesariamente una manifestación que sea evidente. El neurólogo es el que va a poder quizás discernir con mucha mayor precisión si es que están presentes o no, porque también puede suceder que el papá o la mamá no son profesionales, no tienen por qué saberlo, y por ahí se les puede escapar alguno de estos signos que quizás el neurólogo a través de un interrogatorio va a poder definir si es que están presentes o no. Y lo que es importante es que sí van generando algún impacto, ¿no?, en el proceso madurativo del niño. Por ahí se ha visto que algunos niños que presentan estas actividades epileptiformes o que quizás están teniendo convulsiones nocturnas, obviamente eso después lo va a saber explicar mejor el doctor, van presentando mayores niveles de irritabilidad, dificultades en el sueño, las disconductas se hacen más frecuentes, ¿sí? Empiezan a aparecer mayores desafíos en la atención, mayores desafíos en el aprendizaje, o sea, si hay un impacto en estas áreas por parte de la actividad cerebral anómala en este caso. Y hay algunos estudios que hablan de que entre el 10 y el 72% de los pacientes autistas tienen manifestaciones epileptógenas en el electroencefalograma, ¿sí? Lo cual es un dato importante porque es un porcentaje importante, por eso es, digamos, fundamental la evaluación con el neurólogo de manera oportuna, porque muchos niños no realizan, digamos, su control médico con el neurólogo, sino que lo hacen con el pediatra que hace desarrollo, lo hacen con el psiquiatra infantil, o quizás aquellos adolescentes lo hacen ya con un psiquiatra de adultos, pero es fundamental siempre que el neurólogo infantil esté presente, ¿sí? Y algunas consideraciones, ¿sí?, sobre la asociación entre autismo y epilepsia. O sea, podría presentarse en algunas de estas formas. Primero, que haya una coexistencia entre el autismo y la epilepsia que sean de manera independiente, en el sentido que están presentes en el niño, pero yo no puedo encontrar a priori una asociación directa, ¿sí? Entonces yo puedo llegar a decir que es simplemente la epilepsia asociada al autismo. O sea, se presentaron de manera independiente, no encuentro una causa que las relacione de manera aparente. Entonces, puedo decir que es ese porcentaje que yo les decía, de más o menos entre un 20 y un 40%. Después puede suceder que la epilepsia y el autismo se presenten también de manera independiente, pero que tengan una misma causa. En este caso, por ejemplo, un síndrome, por ejemplo, por X frágil, algunas cuestiones, por ejemplo, de duplicación o inversión en el cromosoma 15, o quizás algunos procesos infecciosos, infecciones congénitas. Es muy común, digamos, la rubiola, que produce diferentes manifestaciones neurológicas, la encefalitis herpética, una meningoencefalitis en un niño muy pequeñito. Y acá vamos a tener en cuenta que los signos de autismo son secundarios a otra causa.
¿sí? No estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como un autismo primario, que es aquel en el cual no hemos encontrado una causa aparente. Acá estamos hablando que los signos de autismo se deben a estas cuestiones, a estos procesos infecciosos, a estos procesos neurológicos o quizás a estas alteraciones genéticas. Otra posibilidad es que la epilepsia interfiera en los circuitos neuronales que están relacionados con el neurodesarrollo durante una etapa crítica que generalmente se enfoca entre los 2 y los 3 años. Entonces, eh, estos procesos, ¿sí? Acá la epilepsia lo que va a generar es que vayan apareciendo progresivamente los signos de autismo. Eso sucede, por ejemplo, en las malformaciones de la corteza cerebral, en la esclerosis tuberosa, por ejemplo, también en el amartoma hipotalámico, que acá yo pude poner algunas imágenes con respecto a eso, después el doctor lo puede explicar obviamente con mayor especificidad. Y acá el autismo lo que vamos a suponer es que es secundario a la epilepsia, o sea, hay una noxa neurológica, como la malformación, por ejemplo, de la corteza cerebral, que determina epilepsia, y es posteriormente a la epilepsia que se van generando los signos de autismo, pero de manera progresiva. Y otra posibilidad sería que aparecen las crisis convulsivas, y estas van a producir lo que se llama una regresión autista. O sea, el niño, después de tener una convulsión o un par de convulsiones, presenta una regresión de sus pautas, de las pautas relacionadas a su desarrollo. Esto se da, por ejemplo, en el síndrome de Landau-Kleffner, que es bastante común y que, digamos, se estudia mucho y que en los últimos años, digamos, ha sido bastante mencionado. Algo que también me parece importante es que nosotros tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico, ¿sí? De esta asociación entre epilepsia y autismo, y para eso tenemos que tener en cuenta las características de clínicas de la crisis, cuánto duró, de qué tipo fue, cómo fue que se presentó, si había algunos antecedentes previos en los minutos previos, si tuvo relajación de esfínteres o no, si, por ejemplo, el niño cuánto tardó en recuperarse, si fue una crisis o fueron varias crisis. Vamos a hacer una evaluación de los antecedentes personales y familiares, porque por ahí puede ser que haya antecedentes de convulsiones febriles en el mismo paciente, o puede haber antecedentes de convulsiones en otros miembros del grupo familiar más directo. No olvidarnos del examen físico, en este caso el neurólogo va a realizar, digamos, toda la evaluación neurológica bastante profunda. Y luego pensar en los métodos complementarios de diagnóstico, que será el neurólogo el que va a definir cuáles son los que se requieren, en este caso, como para completar el diagnóstico. Y lo que generalmente se solicitan son un laboratorio de análisis clínicos, un electroencefalograma y una resonancia magnética nuclear, donde el neurólogo va a evaluar, digamos, cuáles podrían ser, descartar causas posibles, y en base a eso poder ir llevando el tratamiento de una manera mucho más óptima. Algo que me parece importante destacar es que aquellos pacientes que son, ¿sí?, evaluados y llevados en su seguimiento por profesionales médicos que no son neurólogos, deben tener muchísimo cuidado con la medicación que se administra. Hay algunos fármacos, ¿sí?, que sí disminuyen el umbral convulsivo. O sea que hay algunos fármacos que sí predisponen a la posibilidad de que aparezca una convulsión. Por eso es importante tratar de pensar en que los tratamientos farmacológicos deben ser realizados, ¿sí?, o sea, deben ser indicados en base a fármacos que estén aprobados o que tengan una evidencia clínica, una evidencia científica que avale el uso en niños. Eso, digamos, si nos abocamos a los niños. Y segundo, pensar en lo que tiene que ver con los controles frecuentes. Un control anual de medicación es un control, digamos, bastante riesgoso porque pueden pasar diferentes situaciones durante ese año que no sean percibidas por el papá, no sean percibidas por el equipo, ¿sí?, y que sean efectos adversos de la medicación y que probablemente puedan influir en el umbral convulsivo. Es por eso que los tratamientos deben ser seguidos con un periodo, durante un periodo, digamos, que el médico considere es el necesario, pero con una periodicidad en la cual se puedan, ¿sí?, monitorear los efectos adversos de la medicación. Este periodo puede ser de 2 meses, 3 meses, es muy variable, pero siempre con un seguimiento cercano. Yo particularmente hago un seguimiento que va entre los 2 y los 3 meses, cuanto mucho, siempre y cuando, digamos, el cuadro lo permita. Hay chicos que van todos los meses a la consulta porque son niños que necesitan un mayor seguimiento,
Y sí es importante tener en cuenta esto de la medicación, conocer las asociaciones de la medicación y conocer que por ahí algunos aspectos farmacológicos van a ser importantes para poder conversarlos con el neurólogo cuando el neurólogo determina que hay una actividad epiléptica que requiere de un tratamiento farmacológico, como para también evaluar las interacciones. O sea, si yo tengo un niño medicado con risperidona y lo deriva a un neurólogo porque sospecho que hay una crisis convulsiva que se ha producido, la he podido cuantificar o no, o sospecho que hay una actividad epileptógena que se está generando, tengo que mantener un diálogo con el neurólogo como para poder evaluar las interacciones farmacológicas posibles, especialmente por los efectos que se producen en lo que tiene que ver con el peso. Eso es muy importante tener en cuenta, y obviamente por ahí muchos niños han sido medicados con algunos fármacos que producen muchos otros efectos adversos que también son importantes tenerlos en cuenta. Desde el punto de vista de la psiquiatría, sí se han visto que en algunos chicos que tienen autismo y epilepsia se han observado algunos compromisos, algunos desafíos en algunas áreas de su desarrollo, ¿sí? Entonces se ha observado que aquellos niños que tienen autismo y epilepsia tienen un compromiso de la memoria a corto plazo. Esto va a producir desafíos en la atención, esto va a producir también hiperactividad e impulsividad. Hay muchos chicos que tienen, a su vez, un trastorno por déficit de atención asociado con una epilepsia, entonces de pronto todos los desafíos en lo que tienen que ver con la conducta y el aprendizaje también se ven exacerbados, los desafíos son mucho mayores. Vamos a observar que hay una lentitud en el procesamiento de algunas situaciones, una pradipsiquia, ¿sí? Desafíos en las funciones ejecutivas, resolución de problemas. Las funciones ejecutivas, ¿a qué se refieren? La administración del tiempo, la organización y la planificación de las actividades. Eso se puede notar, digamos, en cómo el niño escribe en una carpeta, cómo se ponen las medias, cómo se puede calzar los calzados, ¿sí? Hay dificultades en la coordinación motora. Podemos observar que también empiezan a aparecer desafíos en el lenguaje, ¿sí? Podría haber mayores compromisos cognitivos, ¿sí? Y se ha visto que en aquellos niños preadolescentes, ¿sí? En los adolescentes que presentan autismo y que presentan epilepsia, se ha visto que hay una asociación de síntomas depresivos. Entonces, eso también es sumamente importante de tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la psiquiatría, porque uno comúnmente, ¿sí? Supone que lo más fácil es medicar con un antidepresivo, ¿sí? Entonces empezamos a agregar más tratamiento farmacológico al esquema que el niño ya tiene, digamos como producto de la epilepsia, y no nos tenemos que olvidar de las interacciones farmacológicas. Entonces, saber que los signos de depresión son bastante frecuentes en los adolescentes que tienen autismo y epilepsia, pero siempre evaluar todo en su contexto, ¿no? Evaluar si algo está sucediendo en la casa, si está accediendo a las terapias, si está sucediendo algo en el colegio, consultar con el neurólogo, hacer una interconsulta de colegas para ver, digamos, si podría ser, digamos, algún efecto adverso puntual de la medicación. Si bien es cierto que el psiquiatra debe conocer igualmente el perfil farmacológico de los fármacos, en este caso, para poder, de los fármacos que se utilizan para la epilepsia, para poder no cometer algún error en las interacciones farmacológicas, ¿sí? Así que más o menos eso a modo de introducción, y le voy a dejar la palabra al doctor Tovares. Y bueno, los invito a visitar nuestra página Universo TEA, que forma parte también, somos representantes acá en Tucumán de la Red Federal de Teje de Padres TEA. Y muchísimas gracias. Fue breve una introducción, así que doctor Tovares, le dejo a usted la palabra. Bien, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Bien. Avísenme si está bien compartida. ¿Perfecto? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muy buena la introducción. Agradezco mucho a Tejepadres y TEA de la Red Federal y a gente conocida como Daniela y Patricia que estuvieron apoyando para esta charla, que es importantísima conocerla, sobre todo porque ya de por sí la epilepsia y el autismo son dos
entidades que angustian mucho a la familia. Mucho de lo que dijo Julio me pareció correcto, por lo tanto yo no voy a seguir con lo mismo, voy a tratar de ampliar un poquito más y en principio, a ver, en principio pasaría que les mostró esta primera página. Muchos han visto una convulsión, muchos han vivido la convulsión y la verdad que es un fenómeno muy dramático las convulsiones. Tan dramático es que genera angustia, impotencia, también incluso una sensación que la mayoría de los padres me lo dicen es como pérdida, sentía que mi hijo se moría. Es importante tener entonces un diagnóstico, estudios complementarios y un tratamiento adecuado para poder ir teniendo mayor información y bajar ese impacto emocional que inmoviliza. También mejora el conocer, tener mayor información, mejora muchísimo la adherencia al tratamiento y a las consultas. Y además permite ser luchador en el cumplimiento de aquellos derechos que son importantes para el acceso a la mejor condición de salud. Que eso saben mucho los abogados, pero nosotros tenemos que informar a la familia de qué es lo que tiene y cómo se puede conseguir todo para cubrir todas las necesidades. Se sabe que cada año más de 350.000 niños y jóvenes sufren algún tipo de convulsión. Es decir, la Organización Mundial de la Salud habla del 1% de la población mundial, o sea, habla de 500.000 personas, por lo cual incluyen a los niños. Como dijo Julio, los niños con TEA tienen más probabilidad de presentar epilepsia, que ahora después vamos a ver cuáles son los puntos de contacto, que otros trastornos del desarrollo. Casi un 20, un 30%, hasta un 40% pueden llegar a ser propenso de desarrollar una epilepsia. Pero nos encontramos con un inconveniente. Muchas familias no llegan a consultar con el profesional especializado, quedándose sin diagnóstico, sin estudios y sin tratamiento adecuado. Y esto es sumamente importante porque se sabe que el 70%, hasta el 80%, bien diagnosticado, con un tratamiento adecuado, en el transcurso de 2 a 5 años, el niño deja de tener convulsiones y se puede llegar a suspender el tratamiento. Esto mismo es comparable a lo que sucede en el TEA. Si no presenta otras comorbilidades, por ejemplo, un retraso mental severo, una lesión cerebral, ¿cierto? Que ya tiene otra definición en cuanto a cuándo se suspenden las medicaciones. Se sabe que el 30% de las personas no responden a ninguna medicación. Por lo tanto, ahí entramos en un fenómeno donde el médico hace alquimia, junta uno o más medicamentos, utiliza las nuevas técnicas que hay de tratamiento para poder reducir al máximo las convulsiones. Y también se sabe, este dato no lo puse yo ahí en el slide, pero del 70%, un 16% que se le suspendió la medicación suelen reincidir, volver a aparecer las convulsiones dentro del primer año de que se suspendió el medicamento. Lo cual hace que se prolonguen los tratamientos un poco más allá de los 5 años. Acá les traigo un esquemita sobre cómo funciona el cerebro, eso que parece un pulpito que tiene en la punta una descarguita eléctrica, es cómo se comunican las neuronas entre sí. Y
La actividad del cerebro depende del equilibrio bioquímico y eléctrico, porque ese es el mecanismo de funcionamiento. Utiliza dos neurotransmisores, si bien existen una cantidad importante más alta de neurotransmisores, los más importantes dentro de lo que es la epilepsia son el GABA, que es la reducción de una sigla química, que no la voy a mencionar, GABA, inhibidor, tiene esa función dentro de la célula, y el glutamato, que es un excitador de las neuronas. El equilibrio de estas dos sustancias hace que el cerebro funcione en forma adecuada. Pero ¿por qué se produce este desequilibrio? Es por la alteración en el desarrollo de las neuronas a nivel cortical, que esto se realiza en los primeros años de la vida. Cómo se estructura la corteza cerebral hace que no funcione bien el equilibrio entre GABA y glutamato. Y este es el punto de coincidencia del por qué el trastorno del espectro autista y epilepsia tienen un común denominador, que es un trastorno de la migración o neurotransmisores en mal funcionamiento, que sería una de las teorías que se están ampliamente trabajando en este momento. Por lo cual hay también aparatos que están trabajando sobre el tratamiento de este tema. Voy a utilizar la misma fotito que hice anteriormente y vamos a hacer una pequeña reducción en cuanto a esta estructura que está vinculada que se vincula a las dos neuronas, que se llama sinapsis, y que dibujada acá abajo significa que cuando hay un estímulo que circula por este cablecito desde de la zona del cuerpo neuronal, produce una descarga, un impulso, que va a ir a romper unas vesículas que están llenas de una sustancia que son neurotransmisores. Estos que hablamos hace un ratito de GABA, que se liberan en este espacio que se llama sinapsis. Del otro lado, el contacto con la otra membrana, hay unos receptores que son unos pequeños orificios donde entran estos neurotransmisores y producen la continuidad eléctrica de ese impulso. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es una convulsión entonces? Como dije, las células cerebrales que se comunican química y eléctricamente con otras neuronas producen ese impulso eléctrico resultante, que es, si es excesivo, lo que hacen que descargue un grupito de neuronas o todas las neuronas. El resultado se llama convulsión, es decir, un exceso eléctrico desmedido de un grupo de neuronas o de todas las neuronas. Para hablar entonces de epilepsia, como decimos nosotros en el campo, una golondrina no hace primavera, una convulsión no es epilepsia. Una convulsión es un síntoma que cuando se repite el episodio más de una vez, ahí sí podemos denominarlo epilepsia. Porque hay cuadros que son benignos totalmente. Las convulsiones se manifiestan descargando solo una parte del cerebro y se la ha podido denominar como una crisis parcial. Esto es útil para poder definir cuando uno puede ver no las convulsiones clásicas. O a su vez, si tiene pérdida de conciencia, se llama crisis convulsiva parcial simple. Y con pérdida de conciencia hablamos de convulsión parcial compleja, que ya les voy a traer unos ejemplos más adelante. Y si descarga todo el cerebro, crisis generalizada. Estos tres, crisis parciales y crisis generalizada, es el cómo podemos ver desde la clínica a las convulsiones. Bien, ¿por qué se producen? Hay diferentes tipos de convulsiones. A ver,
en el dibujito que está al costado, que ustedes alcanzan a ver, se puede ver un dibujo de cómo está representada el cerebro. El cerebro tiene distintas acciones y por lo tanto hay áreas motoras, áreas somatestésicas de las sensaciones, áreas del lenguaje, como es el área esta del Wernicke y Broca, áreas occipitales, y en el cerebelo, que es el que regula prácticamente todas las funciones. Por lo tanto, el cerebro, esas zonas que son de funciones diferentes, se descargan neuronas y pueden producir en una zona, por ejemplo motriz, pueden producir una descarga de neuronas que hacen que se mueva un brazo, una mano, etc. O sea, depende de la red involucrada. Esa convulsión, ¿cómo va a ser? Focalizada, o sea que vamos a tener esa sola manifestación. Si la descarga es en todo el cerebro, se alteran todas las funciones y la convulsión, en este caso, se afectan todas las funciones motoras, sensoriales y conciencia, es lo que vamos a llamar generalizada. Acá le traigo una serie de ejemplos que lo saqué con una edición de un video que emite la Fundación Belk del Hospital Children de Alabama, el Hospital de Niños de Alabama, que es público, por lo tanto ya tiene su consentimiento para ser difundido. Y acá le voy a mostrar los tipos de crisis, las crisis generalizadas, que la más común y la más frecuente en la pediatría son las crisis convulsivas febriles, que aparecen en los primeros años de la vida, desde los 9 meses hasta los 6 años. Después le voy a mostrar en un lactante cómo se produce un sobresalto que se llama síndrome de West, que son crisis parciales que producen desde el centro del cerebro y involucran todo el cerebro. Son muy graves el síndrome de West o espasmos masivos porque estos producen justamente en el periodo de la vida que va desde los 0 al año y medio, 2 años con mucha intención, pero es hasta el año, producen un deterioro progresivo en el crecimiento del niño. Por eso es una urgencia y necesita ser sí o sí medicado. Muchos chicos que han tenido TEA muy grave manifiestan haber tenido estos espasmos cuando eran recién nacidos o cuando eran más grandes, hasta el año. Después vamos a ver las crisis parciales simple, que es un niño que se queda con la mirada fija y hace unas estereotipias donde juega con su ropa. Posteriormente vamos a ver un niño que fija la mirada, tiene un movimiento, pierde el conocimiento, tiene un movimiento en la mano izquierda y gira la cabeza. Y por último, vamos a cerrar con crisis atónica, que es un niño de 4 o 5 años que se le afloja el tronco. Vamos a ver entonces el video. En esto es un niño que tiene convulsiones febriles y hace la crisis tónica, que van a ver crisis tónica clónica generalizada. La mamá le quita la ropa para que nosotros podamos ver. Está en estudio justamente el oratorio. Estos son los espasmos masivos del síndrome de West de los lactantes. Esto es lo que hablábamos de crisis parcial, en mirada fija y como el juego repetitivo de la ropa. Y aquí estamos viendo las crisis parciales complejas, un niño que pierde la conexión con el medio, mueve su manito izquierda en este caso y gira la cabeza y los ojos a la izquierda. Y por último, lo que veíamos, crisis atónica, que es la caída brusca del tronco y se recupera rápidamente. Bien. Ahora, esto es fácil para un médico
poder detectar y decir, esto es una convulsión, ¿cierto? Un médico no especializado, pero cuando hablamos de TEA, se nos complica la cosa. Se nos complica porque prácticamente hay signos que tiene un niño con TEA que son parecidos a lo que tiene habitualmente en la vida normal. ¿Cómo podemos sospechar entonces que está teniendo una crisis? Porque el episodio es breve, menos de 5 minutos de duración, queda con la mirada fija. Eso, si lo podemos observar, sería importante cuando un niño tiene un episodio, mirar que queda con la mirada fija, pero que es frecuente en el TEA también. Dilatación de pupilas, eso no es frecuente, movimientos rítmicos de manos y brazos, postura antigravitatoria como elevar los brazos, y temblores que cuando los papás tienden a abrazarlo o contenerlo, sienten que el cuerpo se mueve, no pueden detenerse. Puede aparecer como crisis de miedo, llanto inmotivado, desorientación. Puede tener seguido de náuseas, vómito y cambio de coloración de la piel, se ponen pálidos y los labios morados. Hace poquito tuve una consulta de una mamá que me dice, terminó la consulta y me dice, mire, sabe que tuvo 2 episodios que nos llamó la atención. Estaba jugando y de golpe se levantó, empezó a llorar con cara desencajada, con miedo. Terminó como si no hubiera pasado nada. De vuelta volvió a presentarlo hace una semana. Eso, sin lugar a duda, lleva a la sospecha de lo que es convulsiones. Es decir, que después del episodio, lo que tenemos que notar como en una tormenta, se calma todo, como si no hubiera pasado nada. Puede que quiera dormir, puede expresar intención de arcada como vómitos, tomarse la cabeza, taparse los oídos o seguir excitado con un sollozo, con un llanto leve, o mantener el comportamiento habitual. Por eso digo que la sospecha en TEA es mucho más compleja. ¿Cómo actuar en este ataque? Primero, mantener la calma si tiene un evidente cuadro de convulsiones. Retirar cualquier objeto peligroso cercano, por si se cae, no se golpee, porque una de las cosas más graves que le puede pasar es que sufre un traumatismo de cráneo al caerse. Medir el tiempo de la convulsión, o sea, el tiempo que dura. Poner a la persona lo más cómodamente posible, si es posible, arriba de una cama, ¿cierto? O donde se cayó y quitar todo debajo, ponerle alguna cosa blanda debajo de la nuca por si se golpea. No sujetar nunca a la persona, porque pueden provocar que aparezcan hematomas, o que provoquemos sin querer una luxación, es decir, cuando una articulación se desencaja del lugar. Nunca introducir ningún objeto a la boca. Nunca. ¿Por qué? Porque ha pasado que le pusieron un pañuelo o una tablita y lo que puede pasar es que se rompan los dientes, se luxe la mandíbula y además que la persona que está asustada porque cree que se va a cortar la lengua o se va a morir, que eso nunca va a suceder, le introduce el dedo y se queda con el dedo mocho, le cortan la punta del dedo. Imagínense que la fuerza que hacen los dientes de arriba y dientes de abajo es un cuchillo con 70 kilos. Indefectiblemente todo lo que interpone se va a cortar. Los dientes se van a cerrar hasta donde llega el límite de la boca, no es que va a sufrir otro problema. Por eso no introducir nada en la boca. Y después, mientras tiene el episodio o está posterior, nunca se le ocurra darle agua, comida, porque generalmente puede llegar a sufrir otro accidente que es ahogarse con lo que uno le coloca, ¿cierto? Si la duración dura más de 5 minutos,
o tenemos el teléfono del profesional que lo atiende habitualmente, el médico cabecera, o llamar una emergencia, porque quiere decir que el riesgo es mucho mayor. ¿Cómo sospechar de que sea realmente una convulsión? Entonces se manifiesta como algo nuevo, o sea, todo lo que venía haciendo aparece algo nuevo y se vuelve repetitivo, como que siempre es el mismo episodio, la misma duración, siempre la crisis es igual o parecida una de otra, nunca es diferente, no tiene una causa desencadenante, aparece de la nada, y la actitud del niño se transforma como el increíble Hulk, que cambia bruscamente y uno no sabe bien qué es lo que le está pasando. Esto se calma y vuelve a suceder. Si hay componentes motores, no pueden controlarse. Esto que dije antes, la tendencia de abrazarlo para contenerlo, que no se golpee, tenemos la sensación de que hay como si tuviese un movimiento permanente el niño, no lo puede calmar, y es un movimiento rítmico. Tenemos que pensar que se autolimitan, y como yo dije al principio en la primera diapositiva, en el primer slide, no corre riesgo vital, que esa es la sensación que uno tiene. No se va a morir por este episodio, a no ser de que se golpee, sufre un traumatismo de cráneo, se estaba comiendo y le dio el episodio y se ahogó. Esas son las únicas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y lo que sí tiene que llamar la atención es cuando se presentan estos episodios, hay un retroceso en las pautas adquiridas, que si son tratadas efectivamente y precozmente suelen recuperarse. Es decir, pierde las características de socialización que ya lo había adquirido, el lenguaje que ya lo había adquirido. Es decir, todo aquello que avanzó con el tratamiento, con la crisis lo va a retroceder. Pero seguimos pensando entonces que nos cabe duda que realmente qué es lo que tiene. ¿No es? Lo mejor es consultar con los médicos especialistas. Y acá le puse un ítem que podemos aprovechar que todos tenemos celular, o casi todos, el filmar bien el evento que estamos observando. ¿Por qué? Porque esa puede ser una herramienta muy útil para el médico saber qué es lo que estamos viendo, porque muchas veces uno ve una cosa y cuenta otra, o lo agranda o lo achica, lo minimiza por características propias, ¿cierto? Y entonces el médico lo que puede llegar a hacer, bueno, espere que pase otro episodio y me avisa. Y no, y a lo mejor es necesario ya enfrentar el tratamiento. Es muy importante, como dijo el doctor Julio, los estudios neurológicos complementarios son muy importantes. Y hemos visto que en los protocolos de todo niño con trastorno del desarrollo ingresan el electroencefalograma, la tomografía o la resonancia en los mejores de los casos y la evaluación clínica de laboratorio. La mayoría de las veces puede ser que los estudios den todo normal. Es sabido que en los niños con trastorno del espectro pueden tener una variación en la alteración del electroencefalograma entre un 10 y un 70%. Y me ha pasado que yo tengo, me han hecho la consulta, un niño que tenía un electro alterado y me dice, no, se lo hicieron al principio, al año y medio, a los 2 años, y daba alterado. Y nuevamente yo se lo tengo que pedir cuando tiene 3 años, y en el medio nadie interpretó. ¿Y para qué le pidieron ese estudio? Si no lo interpretaron, no hicieron seguimiento. Es decir, que es muy importante hacer el seguimiento de los estudios que uno pide y que son dudosos, y sobre todo poder avanzar más rápidamente en no pedir tantos estudios después cuando uno define que sí, que efectivamente estamos enfrente de un episodio convulsivo.
La mayoría le piden polisomnografía, ¿cierto? Porque justamente la mayor cantidad de los eventos, de los electros patológicos, se encuentran durante el sueño. Y muchas veces las convulsiones o los episodios críticos que puede tener un niño con TEA pueden ser muy sutiles, incluso no tener episodios convulsivos. Es importantísimo cuando uno los tiene el hacer una videoelectroencefalografía, es decir, ver si el episodio que tuvo en el momento que aparece tiene descargas en el electroencefalograma. Y eso lo configura que realmente lo que está teniendo son crisis convulsivas. El Holter es mucho más difícil de hacer, que es cuando se colocan los cablecitos y se manda a la casa, como le hacen a los cardiológicos. Pero el problema es que los chicos no se sacan los electrodos, entonces es muy difícil. Lo más práctico para hacer es el electro de sueño. Últimamente existe un procedimiento que es mucho mejor que el electroencefalograma, que es la magnetoelectroencefalografía, que lo que tiene, que muestra que el cerebro tiene actividad eléctrica y por lo tanto emite ondas magnéticas, y como el electroencefalograma a veces se impregna de problemas, artefactos de movimiento y musculares, la magnetoencefalografía no lo hace. Estudio muy caro, no hay lugares que lo hagan, solamente creo que hay en Fleni, en Capital, nada más. Muy específico y es conveniente muchas veces haber hecho primero los otros estudios antes de esto nos cabe, vendría a ser como cuando entramos en mucha duda. Otros estudios que se utilizan son los potenciales evocados, que se utilizan prácticamente como protocolo para saber si no habla porque tiene problemas auditivos, que nos pasa habitualmente que un niño tiene un problema auditivo y por eso es que tiene un retraso del desarrollo, ¿cierto?, del lenguaje. La resonancia del cerebro y el SPECT es importantísimo para poder delimitar aquello que hablamos al principio, que tenía que ver con la formación a nivel cortical de los grupos neuronales. Y ahí podemos detectar si hay o no una malformación o mala ubicación de las neuronas del desarrollo a nivel cortical, que se llama displasia cortical. Estudios neurometabólicos no son tan necesarios porque el porcentaje es muy bajo, pero bueno, siempre está la posibilidad, si uno tiene, de hacerlo, porque la alteración de una enzima puede ser la solución para poder corregir el trastorno a nivel del desarrollo. El estudio genético es la vinculación que tienen muchas veces los trastornos del desarrollo con la epilepsia. En la epilepsia se han detectado muchos genes y hay unos que comparten, por ejemplo, el cromosoma 15, Q11 y 13, que comparten también con otras enfermedades como es el Prader-Willis o el síndrome de Angelman, que son patologías que aseveran, intensifican las epilepsias y además comparten, llevan al niño a un trastorno generalizado del desarrollo. Estudio parasitológico, endocrinológico y evaluación nutricional está más vinculado a aquellos casos que hay pérdida o déficit de vitaminas por los parásitos, por ejemplo, la vitamina B, la vitamina C, que pueden provocar en los niños convulsiones. La evaluación nutricional, por supuesto, ya sabemos que los trastornos específicos del desarrollo suelen tener un problema nutricional, son muy selectivos en la alimentación y por lo tanto pueden tener déficits nutricionales de algún mineral o de algún nutriente, una vitamina que sea necesaria, y esto es lo que suele provocar a veces desencadenar o darle la probabilidad de que hagan convulsiones. Pasamos al tema tratamiento.
Pero acá no voy a hacer una receta o relatarles cuáles son todos los medicamentos. Hay más de 40 medicamentos en este momento que son aplicables, muchos considerados aún medicamentos, pero el tratamiento fundamental de las crisis convulsivas es farmacológico y la selección la debe hacer un médico especialista que conozca, además, no solamente de epilepsia, sino que conozca los niños con trastorno del espectro autista, que conozca las comorbilidades que tienen los niños con trastorno del espectro autista. ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen efectos secundarios. Y un ejemplo de ello, hay niños que yo le doy una benzodiazepina, por ejemplo, un clonazepam, y es como si le diera a un niño, a un auto, le pusiera nafta super. Le intensifico más los síntomas de hiperactividad. Y otros, la mayoría de los anticonvulsivantes producen, por ejemplo, el ácido valproico, la lamotrigina, el topiramato, compite con sustancias propias del organismo que están en déficit en los niños con trastorno del espectro, sobre todo el aspecto nutricional. Y además, si, como dijo el doctor Julio, si está recibiendo un antipsicótico atípico y le pongo ácido valproico, se sabe que aumenta el metabolismo, por lo tanto tenemos muchos chicos con aumento del peso y el ácido valproico produce aumento del peso. Estamos entonces enfrente de un grave problema metabólico que puede ser que lo lleve al niño a la obesidad y desarrolle una diabetes. Básicamente, esta información general que no intenta reemplazar las recomendaciones que tienen cada uno de ustedes como con su médico cabecera, la intención era informar sobre aspectos de epilepsia y autismo para que se pueda realizar una consulta precoz. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. A ver, voy a dejar... Muchísimas gracias, doctores. La verdad que excelente la presentación. Yo pasé 2 preguntas que pude rescatar de todos los saludos y las felicitaciones por la exposición en el Facebook Live del Federal. No sé si las recibiste, Julio. Tengo unas, acá no las recibí, las estoy viendo del Facebook. Sí. Y hay una que pregunta a Beth Frías, bueno, no, ella comenta que a su niño lo diagnosticaron con TEA a sus 5 años y ha tenido 3 convulsiones febriles y el neuropediatra le recetó valproato. Sí. El valproato tiene una buena selección, es una buena selección. Lo que pasa es que hay que medir el tema de las comorbilidades. Hablamos que el valproato hay que saber que tiene hepatotoxicidad, puede producir aumento del peso, que es muy importante, produce alteraciones dermatológicas como alergia, caída del cabello, sequedad de la piel, y tiene un sabor que es bastante poco agradable. Por lo tanto, si el chico tiene problemas de un trastorno del espectro, tiene un problema en cuanto a los alimentos, y es ácido. Si yo lo he probado, ¿cierto? Lo he puesto en la boca y es picante, es ácido valproico. Entonces uno tiene que tener la precaución de qué situaciones se debe medicar con valproico. Bien. Perfecto. Acá tengo otra pregunta. Dice, las alteraciones en memoria, funciones ejecutivas, la lentitud, etcétera, ¿son producto de la epilepsia o del medicamento anticonvulsivo? Puede ser una asociación. Ahora bien, vuelvo a hablar del tema
de la medicación, ¿cierto? Los niños pueden tener un deterioro producto de las convulsiones y nosotros no habernos dado porque son muy sutiles. Entonces sí, puede provocar esto que hablé en un momento, que puede provocar que pierda las pautas que venía alcanzando con una terapia. Ahora bien, si yo le agrego un medicamento, hay algunos, por ejemplo, la carbamazepina, la oscarbazepina, que producen una disminución de la capacidad de la comprensión. Dicen las personas que no tienen el trastorno y que toman carbamazepina que están más lentos, que les cuesta aprender, que están muy distraídos. Se imaginan que en esta circunstancia también pasa lo mismo. ¿Ok? Por eso hay que balancear cuál es la comorbilidad. Cada niño, cada persona es un individuo. Entonces tenemos similitudes. No tenemos que todos se van a comportar exactamente igual. A mí también me parece importante acotar esto que usted comenta, doctor, la importancia también de objetivar si es que ese impacto en la memoria, si ese impacto en el desempeño escolar, en las funciones motor, a ver, en la motricidad y todo, es real, y eso es lo importante, de que los equipos terapéuticos puedan objetivarlo a través de la administración de diferentes escalas, de diferentes baterías, con cierta periodicidad. Por eso está bueno, digamos, hacer estas evaluaciones periódicas cada un año, como para poder valorar, digamos, si es que hubo algún tipo de avance o no, y si en el medio hubo algún tipo de cuestión, como por ejemplo que empezó la consulta con el neurólogo, de pronto fue medicado porque tuvo epilepsia, y poder valorar, objetivar, digamos, cómo fue este impacto, y no que quede necesariamente sujeto a la impresión del papá o a la impresión del profesional, sino que pueda ser objetivable, volcado en alguna de estas baterías o escalas, como para que uno pueda tener mayor especificidad en saber estas cosas, ¿no? Siempre desde ese enfoque. Hay algo que me pareció importante en tu charla, fue que es la importancia de que una persona que es medicada con anticonvulsivantes o con cualquier medicación, tenga controles periódicos, porque no estamos hablando de que le estamos dando agua, estamos dando sustancias que son tóxicas para el organismo, son cuerpos extraños que estamos utilizando para solucionar un problema. Por eso hay que ser constante y adherirse al tratamiento. Y cuando uno se sale del tratamiento, como decía una mamá, no, le bajé un poco la dosis porque se cuesta más temprano. No, eso no es así. La medicación tiene una dosis y tiene un nivel en sangre que necesita ser controlado. En exceso hace mal, por debajo no sirve. Entonces necesita los controles bien periódicos. Sí, totalmente. A ver, es muy común, a ver, por ahí el tema de que la medicación presente, la administración de la medicación presenta algún tipo de inconveniente, ya sea, muchas veces sucede el suministro de la obra social, por parte de la obra social, a veces interfiere el hecho de que son situaciones comunes que muchos papás lo pueden dar fe de eso, que quizás fue a la casa de una abuela, de un tío, o que quedó con la niñera y se olvidaron la dosis en algún momento. Son cosas que pueden pasar, pero siempre es importante respetar el tratamiento, no tan solo desde el punto de vista de la indicación médica, sino también en los horarios. Porque me ha pasado a veces que, haciendo hincapié en esto que dice el doctor, el niño tomaba la medicación en el horario de la merienda, tipo 18 horas, y se sintió un poco con sueño a las 20 y le juntaron mucho las dosis. Y eso sí tiene un impacto, digamos, a ver, este tipo de cuestiones de adelantar dosis o de recuperar dosis, ¿no? A mí me pasa, Doc, que por ejemplo no le di anoche, pero hoy le voy a recuperar y le voy a dar a la mañana. Claro. Y eso genera, digamos, la posibilidad de aparición de efectos adversos. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Bien. Tenemos una pregunta que está referido con el uso del cannabis. O sea, ¿se puede reemplazar? Preguntan acá. ¿Puedo reemplazar el Meprocin por cannabis?
A ver, normalmente, hace poquito se hizo un trabajo replicando un trabajo canadiense sobre el uso del cannabis, y en el Hospital Garrahan, y la verdad que dio efectividad. Pero lo que ellos están viendo da efectividad, casi en un 89% dio efectividad en chicos que iban desde 2 años a los 18 años. Siguen dándole efectividad, pero son niños que tienen problemas refractarios al medicamento. Hoy, todo lo que tiene la FDA, que es la Agencia de Regulación en Estados Unidos, y el ALMAT en Argentina, lo consideran como que no es el medicamento de primera línea. Necesita ser un medicamento asociado a otro medicamento, el más efectivo que tome. Esto es para bajar un poco la cantidad. Lo segundo que quiero hacer de acotación es que no todo el cannabis que se fabrica es efectivo. Hay sorpresas que han tenido los padres porque llevan el cannabis que compraron por internet, por Mercado Pago, por donde sea, y lo llevan a analizar y tiene 100% de aceite de oliva, 0 de cannabis. Ojo, el artesanal es peligroso. Hay que buscar, si uno accede, hay que buscar al que viene ya, que está comercializado. En este momento existe en el país el mismo que hizo el trabajo que es israelí, que hicieron el trabajo en el Garrahan, es efectivo. ¿Por qué? Porque el cannabis tiene más de 500 moléculas. Entonces, ¿cuál es la efectiva cuando uno lo prepara? ¿Qué análisis tiene que tener en cuenta? Que solamente el cannabis tiene el CBD, que es una sola molécula que es efectiva para el cerebro, las otras sirven para otras condiciones. ¿Y cuánto tiene de la molécula más tóxica, que es el THC, que es la que mayor excitación y mayor contraindicación tienen los niños con epilepsia? Por lo tanto, no es recomendable utilizar algo desconocido. Hay que utilizarlo comercial, por lo menos hasta que en el país se pueda reglamentar, que ya está a punto de reglamentarse, pero no como droga de primera línea. ¿Ok? Clarísima, doctor, clarísima. Realmente les agradezco a ambos por esta charla, por esta predisposición. Para nosotros es muy importante. Nosotros dentro de padres, de TEA Padres Red Federal, tenemos nenes con este comórbido. Nos encontramos que, por ejemplo, en la localidad de Balcarce no hay neurólogo infantil. Y es terrible. Es increíble que en el 2020 no tengamos neurólogo en un hospital, no tengamos neurólogo infantil en un hospital. Y esto se replica en muchas provincias. Para nosotros esto que ustedes nos han brindado hoy es una gran herramienta también para ponernos en alerta y poder ver y poder tener estas herramientas para decir, bueno, puedo agarrar este celular, como usted dijo, y filmar a mi hijo y mostrarle al doctor y decir, me está pasando algo, y no parecer como siempre suele pasar, sobre todo lejos de la provincia de Buenos Aires, que uno lo tildan de loca. La verdad, muchísimas gracias. Gracias a ambos. Bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Por nada. Bueno, damos entonces por concluida el meeting. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, queda en el Facebook Live de la Red Federal. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Julio. Gracias. Gracias, doctor, y gracias a toda la gente que se sumó al live y a la Red Federal por la invitación a participar. Muchas gracias. Bien. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.